Yo empecé estudiando gastronomía, cocina, porque no sabía para qué era buena en la vida. Nació esa búsqueda de decir, ok, voy a terminar la carrera, y que yo sabía, dentro de mí la respuesta era no. Me gusta crecer, Cristian. Ir a capacitaciones siempre te acerca a personas, nuevos proveedores, pueden ser nuevos socios, pero más allá de la monetización que yo podría hacer, un crecimiento súper grande que es invaluable. Muchos emprendedores caen en ese juego, ¿no? Pasan de un negocio a otro buscando el negocio millonario, pero es que en realidad no es el negocio millonario. Es quién eres tú como emprendedor, como empresario, para convertir cualquier negocio en un negocio millonario. ¿Cómo estamos, mis amigos? Muy buenos días. Hoy me encuentro muy contento y sobre todo a mí me agrada este clima que tenemos en la ciudad de Arequipa. Es un clima fresco, estamos en épocas de lluvia, pero también es verano a la vez, ¿no? O sea, es invierno y verano porque estamos a una hora de nuestras playas. Y qué mejor de recibir a nuestra amiga con su outfit de verano, radiante. Y me encanta porque, bueno, nos ha transmitido y nos está transmitiendo esta alegría. Toda la mañana hemos estado en pruebas del podcast que tenemos, en las cámaras, en los videos, con los chicos acá, el audio y todo para que salga un buen podcast. Y bueno, la idea de este podcast el día de hoy es poder que tú puedas aprender de la experiencia de nuestra amiga Ruth Paco, a quien pido un fuerte aplauso aquí. Yo tengo una frase que me gusta mucho, que los negocios no es de un día, de una semana. Los negocios que se hacen son para toda la vida. Indistintamente si tú ofreces un producto o servicio, es para siempre, para que a esa persona le pueda durar, lo pueda usar, ¿no? Entonces, en este caso presento a Ruth. Ya nos conocemos alrededor poco más de 7 años, en donde yo lo conocí en un evento. Y me parece muy importante su trayectoria en estos años, de cómo ha sabido manejar su empresa, cómo ha podido ir creciendo paso a paso en el negocio de restaurantes, en el negocio de tés que ella tiene. Y van a ir conociendo cómo es que ha ido construyendo un negocio desde cero. Y así es que prepárate para este podcast y bienvenida. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, querido Cristian Lasca, súper feliz, también con mucha energía por esta entrevista. Siempre feliz de aportar valor, que creo que es algo que nos caracteriza a ambos. Y hacemos negocios justamente pensando mucho en cómo podemos servir y ayudar mejor a cada persona que podamos servir a través de nuestros negocios. Buenísimo. Mira, antes de justo empezar el podcast, y bueno, saludos a nuestros amigos de TikTok también que nos están viendo, que va a ser una parte de esta entrevista, va a ser transmitida por TikTok, pero todo lo vamos a tener en el canal de YouTube de Cristian Lanasca. Y estábamos hablando, y yo te hacía esta pregunta porque sé y te sigo en las redes, que has estado en la ciudad de Cusco, has estado en un entrenamiento con Alejandro Prado, liberando emociones, aprendiendo nuevas estrategias. Y es lo que yo te preguntaba, ¿por qué tú constantemente estás en entrenamientos? Te veo en Colombia, te veo en otros países, capacitándote, rodeándote de personas. ¿Por qué lo haces? Primero porque me gusta crecer, Cristian. Y ir a capacitaciones siempre te da un crecimiento, siempre te da una nueva visión, siempre te acerca a personas que no conocías, pero que pueden ser nuevos proveedores, pueden ser nuevos socios, pueden ser nuevos clientes o simplemente nuevos buenos amigos. Entonces, yo siento que capacitarme me hace crecer emocionalmente, empresarialmente, espiritualmente, y porque también es inversión, algo que las personas afuera no están muy dispuestas a pagar, ¿no? El retiro que fui costaba $10,000 y no mucha gente está dispuesta, todavía tiene la creencia en su mente de decir, oye, no, que voy a pagar $10,000 por un curso o por un retiro, porque mejor compro, no sé, una propiedad, compro un carro,
compro o pago cierta deuda, pero esa inversión que tú haces en mí, en este caso en uno mismo, es un valor super, o sea, invaluable. El mejor activo, yo estoy 100% convencida de que el mejor activo somos nosotros mismos, yo misma, porque todo lo que yo invierto en conocimiento, o sea, todos esos 7 días que he estado ahorita en el Valle Sagrado, realmente, o sea, yo sí podría monetizarlo, ¿no? Pero más allá de la monetización que yo podría hacer con mi marca, con mi empresa, es hacia adentro, un crecimiento súper grande que es invaluable, o sea, no tiene, yo no le pondría un valor, ¿no? Buenísimo. Mira, para invertir $10,000 en una capacitación, para los que nos están viendo, digamos, tú has pagado $10,000, que son en moneda peruana 35,000 a 36,000 soles aproximadamente. O sea, te puede alcanzar para comprarte un terreno, de repente por ahí un carrito, ¿no? Exacto. Son $10,000. Entonces, mucha gente se hará esta pregunta, pero invertir $10,000 en ir a Cusco a un entrenamiento donde son 4 días, vas a estar inmersa, ¿no? Se cuestionará probablemente las personas que recién nos están viendo. ¿Por qué yo tendría que pagar esa cantidad de dinero? ¿Qué voy a aprender ahí? Si realmente va a recuperar la inversión que está pagando. O sea, se hacen muchos cuestionamientos, ¿no? Cuando estamos, digamos, en otro nivel de conciencia, que eso vamos a ir hablando. Pero yo quiero entrar un poco más a fondo, Ruth. ¿Qué te motiva a ti? ¿Cuál es ese fuego que despierte en ti y que te diga, oye, quiero invertir $10,000 en mi educación, en mi sanación? Porque Alejandro Prado también trabaja herramientas de sanación, liberación emocional. Entonces, ¿cuál es ese fuego a ti que te mueve? O sea, que dices, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Ahorita el fuego, porque, ¿sabes? Hace 10 años no tenía conocimiento de nada. Y entonces el fuego hace 10 años era justamente salir de donde estaba, de ser una mujer sin negocio, tímida, sin sueños, sin metas, muy insegura. Y hace años yo quería salir de esa situación. ¿Listo? Pero hoy, 10 años después, porque yo empecé hace 10 años con mi empresa, hace 10 años en el crecimiento personal, etcétera, etcétera. Pero hoy en día es como lo que tú acabas de decir, son niveles de conciencia. Y tú mismo te habrás dado cuenta que mientras más sabemos, menos sabemos, ¿no? Y yo siento que todas las personas tenemos no solo un propósito, sino que, como voy a decirle, una misión en la vida. Pero ¿cuál fue ese dolor? O sea, ese dolor que dijo, oye, no, lo que tú me dices, ¿no? O era tímida, introvertida, no estaba teniendo resultados, pero, o sea, ¿qué fue ese momento que dijiste basta de esto? O sea, basta, o sea, ¿qué detonó en ti para que tú puedas decir, quiero hacer esto? Para mí, o sea, fue progresivo, no fue algo que haya detonado, fue algo progresivo. O sea, yo primero me mudé a Arequipa, ¿listo? Yo vivía en Puno, me mudé a Arequipa y no conocía a nadie, absolutamente nadie. De hecho, muchas personas que me conocen piensan que soy de Arequipa. Y en ese proceso que yo estaba buscando, como, ¿qué voy a hacer en la vida? Creo que eso, o sea, sería como un detonante, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la vida? Porque no sabía si la carrera, yo empecé estudiando gastronomía, cocina, porque no sabía para qué era buena en la vida, me consideraba buena en la cocina y por eso empecé estudiando gastronomía. Entonces, en esa búsqueda del camino de saber qué más voy a hacer de acá, no sé, cuando acabe la carrera de gastronomía. Y esa búsqueda, o sea, en mí nació esa búsqueda de decir, ok, voy a terminar la carrera y ¿qué? Voy a buscar trabajo y voy a ser chef. Y yo sabía, dentro de mí la respuesta era no. Yo no me quería pasar el resto de mi vida en una cocina. Entonces, si no quería eso, ¿qué es lo que sí quieres? No sabía.
y seguía buscando. Entonces, por ahí pedí ayuda a alguno de mis profesores, pero yo quería enseñar. O sea, yo si me veía como chef decía, a mí me gustaría ser como mi profesor o mi profesora, ¿no? Teníamos congresos gastronómicos donde llegaban los MasterChef del mundo a darnos clases de cocina. Y yo en los congresos me veía encima, o sea, sobre la tarima. Y yo quería estar ahí, no tanto en una cocina, pero no sabía cómo llegar a ese camino. Y en ese proceso decido empezar a estudiar la universidad. Entonces, opto por una carrera empresarial, que es administración y marketing. Y ahí sí es como que yo encuentro mi pasión por los negocios. Entonces, yo empiezo esa carrera a pesar de que también decía, uy, no, pero ya se pasó 3 años estudiando gastronomía, voy a tener que estudiar otros 5 años más, sentía que el tiempo estaba en contra mío, pero, o sea, yo estaba feliz en ese camino de buscar para qué era buena en la vida. Y bueno, no me equivoqué, empecé esa carrera y ya desde el primer semestre me empezaron a hablar de negocios, de libros empresariales y toda mi carrera ha sido eso, crear empresas ficticias. O sea, en mi carrera era crear muchos planes de negocio, planes empresariales, que los tenía que crear, sí, de forma ficticia. Entonces fui creando empresas que les creaba todo, desde su logo, el nombre, sus redes sociales, les hacía sus plan de negocio, etc. Y en ese camino, pues ya, como en el 2013, encuentro un primer concurso de emprendimiento y postulo con una idea de negocio. Gano a nivel Arequipa, no gano a nivel nacional, pero para el siguiente año vuelvo a postular a otro concurso que era con la Pacífico de Lima, 2014. Ahí sí ganamos el primer lugar y así ya nace Munanki, en resumen. Y ya para el 2015 empezamos con el primer local ya ejecutándolo. No solo se quedó en idea de negocio. Te escuchaba que el tema de ser chef, ¿no? O sea, te gustaba la cocina, pero tenías ese pensamiento de, bueno, no siempre quiero estar en cocina, sino quiero enseñar, quiero delegar, organizar. Entonces por ahí va tu, digamos, el gusto por el emprendimiento, por ahí, o es porque tus padres también por ahí, digamos, estaban en los negocios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo siento que he nacido en el negocio, por mis venas corre sangre de negocio, o sea, veo algo, una oportunidad, quiero saber cómo hacer negocio. En el camino he entendido que los negocios tienen que tener un propósito de la mano, ¿no? No solamente para el empresario, sino para la persona que va a consumir ese producto o servicio. Pero en mi caso fue eso, ¿no? O sea, veía a papá, mamá, ellos comerciantes, vendían fruta. Y te cuento que, mira, he tenido la oportunidad de vender todo tipo de cosas, desde abarrotes, pescado, fruta, en la calle, así con mi parlante yo vendía pescado, hasta sé filetear, sé cortar el pescado. Es más, el otro día nos hemos ido a pescar, hemos logrado tener captura de 4, ¿cómo se llama este pescadito? Corvina, ¿no? El otro es otro nombre, y ahí yo lo preparé, hicimos cevichito y todo. Ay. Entonces, pero por ahí corre el tema de hacer negocios, del emprendimiento. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué te llamó a hacer empresa, a postular a este concurso y a crear tu primera empresa, ¿no? Claro, sí. De hecho, igual, mis papás, más mi mamá era una mujer muy emprendedora, sigue siendo una mujer emprendedora. Mi papá, más como un emprendedor artístico, él era muy artista. O sea, pintor, músico, escritor. Entonces, él vendía sus pinturas, por ejemplo. Él pintaba, vendía sus pinturas, componía y grababa y vendía sus discos. Bueno, en ese entonces sus cassettes. Pero mi mamá siempre ha sido como la mujer de negocios desde jovencita, yo creo, desde que
empezó a vivir con mi papá. Ella siempre tuvo su tienda de abarrotes y yo crecí en ese ambiente también. Pero cuando, o sea, yo estaba en ese proceso de buscar a qué iba a estudiar, no sabía que existían las carreras de negocios. Porque mi hermana mayor empezó a estudiar enfermería, la segunda odontología, yo soy la tercera de 4 hermanas. Y en mí todavía no existía el mapa de las carreras empresariales, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que estudiar, pero no me veía en las carreras, porque yo tenía conocimiento limitado de las carreras que existían. Entonces, por eso decidí empezar en gastronomía. Y después descubrí que existían las carreras de negocios. Y empecé ahí. Entonces, de hecho, ya cuando empecé dije, o sea, mi mamá esto es lo que hace. Tiene su empresa. Pero pues sabemos que es diferente tener un negocio a una empresa, ¿no? Buenísimo. Sí. Entonces ahí te embarcas al tema empresarial. ¿Cómo una persona, hoy tienes este negocio que es Munanki, que has aperturado varias franquicias, ¿no? ¿Cómo una persona de cero, digamos que está viendo oportunidades, cómo puede construir su primer negocio? Primero, tener ese deseo de tener el negocio, ¿no? O sea, creo que ese es como un primer paso. O sea, hablándolo directamente como yo lo experimenté. Yo tenía el deseo de tener un negocio, pero no sabía todavía de qué iba a ser. Ahora, no te puedes quedar en solo tener el deseo, sino empezar a buscar esas oportunidades. Entonces, en mi caso, las oportunidades cuando estaba todavía estudiando eran esos concursos para ideas de negocio. Entonces, normalmente toda persona que quiere tener un negocio, o sea, nunca está en cero. Siempre tiene como ideas o varias ideas o por ahí como las más seleccionadas, ¿no? Y decía, no sé, dice, a mí me gustaría tener una panadería, ¿no? O a mí me gustaría tener un parque de diversiones para niños. O sea, normalmente alguien que quiere emprender ya tiene una idea de ese negocio. Entonces, paso 2, yo les recomendaría que empiecen a investigar mucho acerca de ese negocio que quieren poner, porque ya existe. Normalmente todos los negocios que ya quieren emprender existen. O sea, no idénticos, pero muy parecidos, ¿no? En un 70-80%. Busca ya negocios referentes, qué hacen, cómo están haciendo, cómo funcionan. Y incluso yo me pondría a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú en Casa Munanki? Por ejemplo, hiciste un estudio de mercado. ¿Qué negocios, o sea, cuáles fueron tus referentes en ese tiempo? En ese tiempo, Starbucks era mi referente. Y luego otras casas de té del mundo, como Davis Tea, Tea Habana, que eran marcas. Tea Habana era una marca referente de México, Davis Tea era una marca americana. Y Starbucks era como, pues es el rey del mundo de las cafeterías, ¿no? Entonces, pero lo mío no era café, sino era té. Entonces, en mi caso fue eso, saber, número 1, que quería un negocio. Después ya encontré el rubro, listo. Al inicio era solo bebidas, el rubro de los tés. Listo, ¿dónde están esos negocios? ¿Quién tiene esos negocios? Referencias, en Lima encontramos una que ya facturaba, ya vendía, ya existía. Y en el mundo habían muchas marcas. Entonces investigamos mucho de la cultura del té, cuánto se consumía en el mundo, qué países tenían más cultura del té. Entonces ya descubrimos China, es uno de los países que, o sea, su PBI depende mucho de toda la venta que exportan de té, de plantas de té, ¿no? Entonces, toda esa investigación tienen que hacerla. O sea, primero elegir qué negocio, investigar cuál es, o sea, cómo está creciendo esa industria, cuáles son las probabilidades, quiénes serían sus clientes, etc. En mi caso hice eso. Lima era la marca más cercana a la que existía en Lima, se llamaba La Quintesencia. Fuimos, visitamos el negocio, probamos el producto.
interrogamos a las personas que nos atendían, recolectar información en vivo y de ahí noches enteras, libros, documentales, videos, todo lo que había de la industria del té y empezamos a plasmarlo, adaptándolo a nuestra realidad. Entonces, ¿qué era lo más parecido que teníamos en Perú como el té? El emoliente. Entonces, porque eso es lo que hace mi empresa, es como hacer blend, hacer mezclas de plantas, flores y frutas peruanas. Plantas como el cedrón, la manzanilla, la hierbabuena, cola de caballo, muña, menta, etcétera, etcétera. Todas estas plantas deshidratadas, secas, con frutas, desde fresa, plátano, kiwi, todas las frutas que te imagines, arándanos, frambuesas, usamos todo, con flores, ¿no? Flores como las rosas, caléndula, malva. Hay muchas flores que crecen en costa, sierra y selva de nuestro país. De hecho, como Perú somos el tercer país productor de plantas aromáticas, ¿no? Primero, ya me olvidé quién está primero. Segundo está Brasil y primero no me acuerdo ahorita. Y lo que hicimos fue eso, tomar la oportunidad de que en Perú tenemos tanta variedad de plantas aromáticas para transformarla en un producto terminado en Arequipa para Perú y el mundo. Buenísimo. Si tú pudieras, digamos, resumir todo este aprendizaje que tú tienes de construir un negocio, de crear Munanki, que ahorita vamos a hablar cómo funciona Munanki, ¿cómo tú lo harías en 3 pasos para que una persona construya su negocio? 3 pasos, o sea, paso 1, paso 2, paso 3. Ok. Primero, identificar la oportunidad en el mercado, que eso ya es como tu estudio de mercado, saber quién es tu cliente, todo. Número 2, hacer todo tu plan financiero para que luego no estés triste y digas, ay, yo pensé que iba a vender tanto, yo pensé que me iba a ir súper bien y no he llegado a mis ventas. Tu plan financiero. Y paso 3, armar muy bien todo tu plan de marketing y comercialización. Buenísimo. ¿Cómo funciona Munanki? Ahorita tenemos una estructura de gerencia que estamos mi socio y yo, y de ahí ya dividimos como en 5 áreas la empresa. Entonces es el área de recursos humanos, que es un área como de las más grandes para nosotros, y ahí tenemos un jefe de recursos humanos. Después está el área de marketing y ventas, que es como, bueno, toda la parte de comercialización. De ahí tenemos la parte de desarrollo de producto, que para nosotros es importante porque desarrollamos tanto los tés y también la carta en el negocio como tal. Cada 8 meses más o menos renovamos la carta, quitamos productos, agregamos productos. Y en desarrollo de producto con el té también sacamos nuevas líneas, nuevos sabores, nuevas presentaciones. Entonces es un área importante para nosotros porque es como desarrollo de producto y innovación, ¿no? Que podríamos meterle mucha más innovación, pero la innovación también necesita presupuesto. Tercera área. Luego tenemos toda la área administrativa. Y en esa área, pues ya es la misma gestión de cómo se mueven cada local, las franquicias, etc. Y quinta es como que el área financiera y contable, que van de la mano, que nos apoyamos con nuestra contadora y bueno, ya las finanzas mismas del negocio. Buenísimo. Y de ahí ya hacia abajo se arman como los equipos o los encargados, los jefes. ¿Y cómo nació la idea de hacerlo franquicia? Porque ahorita estamos en Puno, en Lima, en la ciudad de Arequipa. ¿Cómo es que nace la idea de volverlo franquicia y cómo un negocio puede ser franquicia? Desde un inicio, desde que estábamos con idea de negocio, yo creo que eso es algo que nos hace diferentes a muchos otros negocios que emprenden sin previo plan. Para nosotros nos tomó 4 meses armar todo un plan de negocio. Entonces, dentro de un plan de negocio haces 5 cosas. Un plan estratégico, un plan financiero, un plan de operaciones, un plan de recursos humanos y tu plan de marketing. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico, plasmamos objetivos con
Con Munanki desde un inicio, ¿qué queríamos lograr en el primer año y como nuestra visión a largo plazo? Entonces, nuestro crecimiento siempre estaba como en tiendas propias y cadena de franquicias. Entonces, eso ya estaba escrito desde un inicio. Y es algo que yo recomiendo y enseño también a la comunidad de empresarios que tengo, que si tú no escribes, o sea, no escribes, no tienes un plan de crecimiento con tu negocio, no sabes hacia dónde estás yendo, siempre vas a estar en el mismo lugar. O quizá avances, no sé, un 10% más, pero te vas a quedar ahí. Y de hecho, bueno, teníamos eso escrito, estaba como dentro de la visión de la empresa. Por eso es que lo ejecutamos. O sea, ya queríamos hacerlo justo. En el 2019 ya habíamos contratado a una consultora. Estábamos el 2019 en búsqueda de varias consultoras que nos ayuden a hacer el proceso de franquicia. Y ya nos habíamos entrevistado y tomamos la decisión con una. Empezamos ese proceso como en noviembre del 2019 y para el 2020 llegó la pandemia. Entonces, toda la consultoría, todo lo paramos y pues le pusimos pausa. Porque, bueno, todo el 2020 fue un año difícil para todos, yo creo. Y en ese proceso teníamos, bueno, 3 locales y empezamos a enfocarnos en no cerrar ninguno, sino mantenerlo. 2021 tocó como estabilizarnos un poquito. 2022 abrimos otra sede. Es más, 2021 también abrimos otra sede. Y bueno, ya el 2022 nuevamente retomamos el plan. Y ya para el 2023 ya teníamos, bueno, sí, pues ya teníamos todo el plan y el proceso y manuales y todo lo que se necesitaba para la franquicia. Y empezamos con la venta. Buenísimo. Pero bueno, así como lo cuentas suena sencillo, fácil, ¿no? Pero detrás de todo eso, al lado de todo eso hay retos, desafíos. Y bueno, si me permites contarlo, hace poco has tenido un reto muy grande, bueno, para lo que yo he podido ver, una de tus franquicias. ¿Se puede hablar de ese tema? Sí, claro. Digamos, ese reto, ¿cómo lo has podido afrontar, no? Que tenías un franquiciado y ahora ya no es parte de la franquicia. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué retos has enfrentado ahí? Ok, bueno, lecciones. Primero que, o sea, hacer franquicia tiene su proceso, tiene igual su metodología, pero cuando tú tienes un franquiciado, o sea, número uno, pese a que tenemos entrevistas, filtros, formularios que llenan y todo para que luego tengan la franquicia, hay algo que tenemos en nuestro caso que evaluar más, ¿no? Que un franquiciado, o sea, tiene que amar la marca tanto o más que los propios dueños. Entonces, en una franquicia se puede transferir todo, ¿listo? Se puede transferir manuales, procesos, recetas, arquitectura, diseño, o sea, todo la verdad sí se transfiere. Todo el know-how, o sea, todo lo que ustedes han aprendido, han probado, han realizado, han ejecutado, le transfieres. O sea, es como tu hijito le das a alguien más. Exacto. Solo que en el caso del franquiciado, ya de los emprendedores que toman la franquicia, ahí es como cómo obligarlos, ¿no? A que ellos sean esos amantes de la marca y que cuiden el negocio como si fueran los mismos dueños. A pesar de que sí es un negocio, porque las ganancias, todo lo que tienen de retorno de su franquicia es para ellos, ¿no? A nosotros nos hacen un pago mensual, pero es muy poquito. Es como un 5% por franquicia. Entonces, transferir justamente como el liderazgo, la cultura organizacional, como los valores, esa parte es como lo más complicado en el proceso de hacer franquicia, ¿no? Entonces,
En este caso, el emprendedor era bueno, tenía ganas, quería que su negocio, o sea, como que funcione, ¿no? Pero había del otro lado como no siempre esa actitud de servicio, entonces tenía muchos conflictos con su personal, el personal se iba quejando, no había como que se involucrara 100% desde adentro de los procesos, a pesar de que él sabía, ¿no? O sea, a pesar de que los franquiciados que tienen la franquicia pasan por un proceso de capacitación dentro de nuestros locales, desde adentro, o sea, desde cocina, desde caja, atención, todos los puestos para que dominen, conozcan los productos. Entonces, él, a pesar de que sabía eso, pues se capacitó todo, pero al final, cuando ya estaba en la ejecución de su negocio, no estaba adentro, ¿no? Entonces, a veces se cree que simplemente porque ya tengo la franquicia o ya voy a estar solo viendo desde fuera mi negocio, ya va a funcionar. Entonces, no sabes realmente lo que están preparando, no sabes realmente cómo están haciendo el proceso de atención. Si no están claras tampoco. Puedes tener todas las políticas para el personal y todo, pero si al final el dueño no les hace entender a los trabajadores que tienen que estar puntuales, que tienen que estar con el uniforme, que tienen que hacer ciertas cosas, pues no va a funcionar como se debe, ¿no? Cada quien va a hacer lo que quiere, va a atender como mejor le parezca y va a servir los productos como mejor les parezca. Entonces, bueno, poco a poco, los mismos clientes, de hecho, desde, no sé si el tercer mes más o menos de funcionamiento de esa franquicia, habían muchos reclamos, ¿no? En los mismos aplicativos, por las redes, entonces ya había como quejas, entonces íbamos corrigiendo, como que se estaba mejorando, pero de ahí, bueno, ya se complicaron más las cosas y pues ya, no, o sea, ya tocaba quitarle la franquicia, más que quitarle, está dentro de los acuerdos del contrato. Si no cumplían con todos los estándares, con todo lo establecido en el contrato, pues ya. Pero sí, ya, bueno, indistintamente los contratos que puedas tener, esta persona ya tiene el know-how, ¿no? Tiene todo el know-how, digamos. ¿Qué me dice de que haga otro Munanqui similar, otro negocio que funcione igual, que se llame, digamos, no sé, otro nombre, ¿no? Pero ese no es un riesgo para ustedes, o sea, ¿cómo funciona en ese caso? El caso que colocabas de Starbucks, por ejemplo, es una franquicia a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo has lidiado con eso? Claro, o sea, dentro del mismo contrato, igual, ¿no? O sea, el contrato de franquicia que nosotros hacemos son de 5 años. Y si después el franquiciado quiere continuar con nuestra marca, continúa, pero si no, o sea, tampoco puede continuar con un negocio igual, similar, o sea, igual o similar o idéntico, o sea, no puede. O sea, te vas a un proceso judicial. Si empiezas a ver que en ese negocio funciona algo similar a Munanqui, te irías a un proceso judicial. ¿Cómo has llegado a resolver? Claro, o sea, ese es ya el proceso luego de, como tú dices, judicial. Ahorita, o sea, ya habían temas todavía con nosotros porque como marca nosotros tenemos acceso a varios moles, desde, no sé, el Mall La Aventura, Real Plaza, el Lambra Mani, moles no solo en Arequipa sino a nivel nacional. Entonces ya por la marca, o sea, sí nos permiten ingresar, pero cualquier otra marca que no, o sea, no cumpla los estándares, simplemente no es atractiva para un mall, no ingresan. Entonces, en este caso nosotros estamos con una figura de
como marca, estamos todavía dentro de este mall, ¿no? Entonces, todavía tocaba que se deshaga ese contrato porque entró la marca, pero con otra razón social, ¿no? Entonces, primero se tenía que regularizar todos esos trámites para que la marca ya no figure en contratos, en nada, y ya luego el mismo mall tendría que arreglárselas con la otra empresa, ¿no? Del franquiciante en este caso. Entonces, ha sido un proceso todavía no ha terminado porque todavía se tienen que arreglar cosas internas antes de proceder como con los procesos judiciales y todo lo demás, que sí está encaminado. Y ya, un poquito más de tiempo y ya se termina con ese proceso. Claro. ¿Y eso qué aprendizaje te trae a ti? Lo que te decía, en una franquicia es transferible muchas cosas, como el know-how, los filtros para elegir más un franquiciado. Mucha gente ha llegado siempre a nosotros y nos dice, oye, sí tengo tanto de inversión, ya quiero poner esto, pero no sabemos que no se trata solo de el dinero, sino de algo más. Exacto, no se trata de solo el dinero, ¿no? Y tú habrás escuchado que en realidad el negocio, no es el negocio millonario y a veces muchos emprendedores caen en ese juego, ¿no? Quiero el negocio millonario, le va bien a esta persona, dicen, ¿no?, que los bienes raíces va bien, dicen que los negocios digitales, no, que la bolsa, y pasan de un negocio a otro buscando el negocio millonario, pero es que en realidad no es el negocio millonario. Es quién eres tú como emprendedor, como empresario, para convertir cualquier negocio en un negocio millonario. Claro, dice que no es el negocio en el que estás involucrado, sino es la persona que dirige ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un aprendizaje muy importante, el tema de los filtros, ¿no? El tema pero eso, digamos, te está deteniendo para seguir expandiéndote como franquicia, o al contrario es un impulso para ti. No, para nada. Creo que para todo empresario cosas que nos vayan pasando en el camino es parte, ¿no? Es parte yo creo, de este proceso de ser franquicia. Y mejor que ha pasado ahorita que tenemos, ahorita como 6 franquicias y que no estamos todavía, no sé, con 100, 200 franquicias, cuando las cosas serían más difíciles de solucionar. Mejor que pasa ahora y que ya con esto nos sirve para reforzar más los contratos, tomar precaución en los filtros antes de elegir a un franquiciante o franquiciado, reconocer, ¿no? Como, oye, ¿qué franquiciado sí funciona? Porque ahorita de las franquicias que tenemos, pues son perfiles distintos, pero un requisito importante es eso, ¿no? Que cuiden, que amen, que valoren la marca como si fuera de ellos mismos. Buenísimo. Pásalo nomás por ahí abajito. Ahí, por ahí. Abre un poquito y pásalo. Ya. Dale nomás, dale. Rapidito. Ya, buenísimo. Ruth. Y bueno, esto vamos a verlo también hoy en este podcast, porque Ruth también está invirtiendo en bienes raíces. Ya sé por ahí que estás desarrollando un gran proyecto inmobiliario, y a eso va mi pregunta también. ¿Por qué estás invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Como sociedad, porque lo estás haciendo también con tu socio. Y ahí hay unas preguntas también, ¿cómo trabajar con sociedades? Normalmente las sociedades no duran. Entonces, ¿qué uno debe tener para considerar a una persona como socio? Entonces, pero eso lo vamos a responder más adelante. Quiero hacerte una consulta. Más adelante. ¿Qué es la obsesión para Ruth Paco? Divina obsesión. Bueno, lo primero que se viene a mi mente ahorita cuando me haces esa pregunta es
se viene mi mentor, que es Laín, y él habla mucho de, bueno, él dice mi divina obsesión. Entonces, en conceptos de Laín, la divina obsesión es el propósito por el cual haces las cosas, ¿no? En el caso de mi mentor, su divina obsesión es lograr o llenar el mundo de almas imparables, ¿no? En mi caso, mi divina obsesión es Munanki ahorita. Yo creo que va una divina obsesión como que por etapas y por tiempos vas creando, construyendo, mejorando. Entonces siento que mi divina obsesión ha sido, o sea, ahorita puede ser, está trasladado en Munanki, pero si hablo de forma más global es como los negocios. Claro, esa es tu obsesión, los negocios, hacer negocios. ¿Cómo te sientes cuando te levantas y dices, voy a ir a hacer negocios? Uy, nada más delicioso. Muy, o sea, súper feliz, muy como... vamos, es que se traduce ahora yo creo más como... Yo sé que con X negocio puedo de verdad ayudar a un grupo de personas. Buenísimo. ¿Y cómo Munanki ayuda a estas personas? Los ayudamos con tener ese espacio de encuentro con ellos mismos, los ayudamos con tener ese tiempo con su familia, con su pareja, con sus seres queridos, los ayudamos en conversaciones como de todo en realidad, de amigas, de negocios. Muchos negocios se han cerrado en Munanki, muchos emprendimientos han nacido en Munanki. Hemos ido hasta como un coworking para, no sé, muchos emprendimientos que estaban naciendo, pero también para empresas que hacen redes de mercadeo. Y bueno, nosotros, de hecho, es esa, una de las misiones que tenemos como Munanki es esa, ¿no? Tener ese espacio para quererte. Y por eso se llama Munanki. Munanki es igual a quiérete. Entonces, Munanki es el espacio para quererte con tu familia, con tus amigos. O sea, principalmente es para quererte, ¿no? Y también quererte. Claro. Como dice, o sea, primero tienes que amarte, quererte tú primero para poder amar a alguien más, ¿no? O sea, como dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si tú te amas del 1 al 10, 10, eso es lo que tú vas a dar a los demás. Y eso es Munanki, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, ¿qué me ha ayudado Munanki? O sea, ¿cómo me ha ayudado a mí? Más allá, digamos, que nos conocemos ya bastante tiempo, recuerdo que conocí las infusiones de té y yo por mi papá me gusta mucho lo natural, los productos naturales, porque él siempre era que no tomes gaseosa, no tomes mucho dulce, siempre he tenido esa mentalidad de autocurarse o buscar la medicina natural, ¿no? No es chamán, nada, ¿no? Al contrario, se dedica al comercio, todo, pero siempre ha tenido ese interés por la naturaleza, por las plantas, por lo natural, ¿no? Su cola y caballo tomaba su té de manzanilla para descansar. Entonces, todas esas cosas yo he ido aprendiendo, ¿no? Que de niño, pues, obviamente, no, papá, no quiero tomar eso, trae gaseosa, ¿no? Refresco. Claro. Entonces, pero eso nos queda, ¿no? Porque son patrones, son cosas que vamos aprendiendo. Y recuerdo que estaba mal casi en pandemia, estaba mal del estómago y estábamos con ese tema, pues, ¿no? del COVID, etcétera. Pero dije, oye, pídeme, a Lice le dije, pídeme los tés de Munanki que nos traigan las cajitas. Me acuerdo que tomé el Bienestar, 2, me metí 2 infusiones, ¿no? Porque ir hasta el centro, comprarte, todo, porque te venden así normalmente, donde venden estas hierbas te venden así en paquetes, ¿no? Pero ya tú tienes que prepararte cada uno. Pero Munanki ya digamos, lo hace un paquete y en filtrante y tú lo puedes echar a tu taza, ¿no? Lo filtras, te lo tomas y a mí me da sentido relajación. Son plantas, ¿no? Por ejemplo, valeriana, manzanilla, que ustedes hacen una mezcla ahí y es rico, ¿no? O sea, cuando mi hijita le duele el estómago, tal de dos filtrantes de Munanki ya que se le pasa. Y efectivamente se le pasa. O sea, no hay más, o sea, la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces,
en ese sentido a mí me ha ayudado y creo que a muchas personas, lo que hablabas de las reuniones, hemos tenido reuniones con empresarios, eventos, ¿no? En Munanqui también. Exacto, sí, cenas de negocios, desayunos. Buenísimo. Entonces la obsesión para ti es estar todos los días en los negocios, despertarte modo negocio, o sea, eso te hace sentir viva. Uh-huh. ¿Qué pasaría si te quitan eso? O sea, si digamos, Ruth Paco, ya no puedes hacer negocios, ¿cómo te sentirías? Yo creo que buscaría otra obsesión. Creo que el ser humano se puede adaptar, ¿no? O sea, un día puedes hacer ciertas cosas, otro día, cuando no está, pues toca volver a reinventarse y decir, ok, no sé, tal vez los deportes, tal vez algo se volvería en una obsesión. Buenísimo. ¿Cuál es tú que estás constantemente en liberaciones, sanaciones, estás en todos estos procesos de crecimiento, capacitaciones que ando viendo? ¿Cuál ha sido la herida? Hay heridas que nosotros tenemos de nuestra infancia, la herida del rechazo, hemos sido, papá, mamá a veces no estaban con nosotros, uh-huh, o no iban a nuestras actuaciones, o la herida de la injusticia, ¿no? A todos le daban su panetoncito y a ti te excluían. Olvidaban. O se te excluían, digamos, porque, bueno, no sé, no tendrías la mejor ropa, o sea, tantos casos que es lo que nos están viendo. Ajá. La herida, por ejemplo, del abandono también, ¿no? Papá, mamá viajaron, te dejaron de muy chiquito y eso repercute, ¿no? Normalmente la adultez dice, no, pues no pasa nada, tranquilo, fresh, pero dentro de ti está que esa herida te hace hacer cosas inconscientemente el día a día. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que ha sido la herida que más has trabajado? Abandono y rechazo. Abandono y rechazo, ¿por qué? Cuéntanos. Sí. Era así una vez, ya. Bueno, hay 5 heridas, ¿no? Como Cristian les ha dicho, para que la audiencia lo sepa. Abandono, rechazo, humillación, injusticia y... ¿Ya dije rechazo? ¿Y la otra cuál es? Ya fue. Entonces, te decía, abandono y rechazo. Abandono, ¿por qué? Porque cuando nací, mi mamá tuvo retención de placenta, entonces se la tuvieron que llevar para salvarle su vida. Entonces me quedé sin mamá, o sea, ni bien me dio a luz, me llevaron con una abuelita, que no era abuelita de sangre, que yo, o sea, por la historia, pero era una abuelita que me podía cuidar. Entonces, ya abandonadísima desde que nací. De papá, no sé mucho. Igual el papá siempre, no sé, pues, no, no es como la mamá que te va a cuidar, te va a alimentar, te va, no sé, acariciar. Depende de los papás, pero esa fue la primera herida. Entonces, de abandono. Siguiente evento grande, mi papá fallece. Entonces, pero mi papá no fallece normal, sino él se suicida. Entonces, otra herida de abandono súper grande. Porque más allá de que, o sea, él muere, es como que en mí queda esa responsabilidad, ¿no? De yo tomar el rol de papá. En mi familia, de pensar en mi mamá, de pensar en mis hermanas. Y bueno, al final, yo, ¿no? Lo digo eso porque dejé un semestre en la universidad, dejé muchas cosas por años para estar con mi mamá, con mi familia, etc. Y eso viene luego de mis ancestros o de mi clan, ¿no? A mi mamá igual la abandonó su papá cuando nació, no cuando nació, sino cuando igual ella tendría, no sé, unos 10 años, algo así, y su papá también fallece, ¿no? Entonces, en mi clan hay esa historia, los esposos mueren o abandonan a sus mujeres, ¿no? Igualito con mi abuelita y con mi bisabuela pasó lo mismo. Entonces, esa sería la herida con la que he trabajado muchísimo, yo creo. Y luego la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque mi papá siempre quería
hijos, o sea, quería un hijo al menos hombre, uno. Pero sus 4 hijas, o sea, nacimos mujeres. Entonces, ya desde que mi papá se enteraba, pues, éramos mujeres, herida de rechazo, ¿no? O sea, no aceptaba. Dicen, porque yo no me acuerdo, mis hermanas, que mi papá me peinaba incluso así hacia atrás, como si yo fuera hombrecito. Quería que, o sea, no solo conmigo, sino con todas sus hijas, que sea hombre, ¿no? Como que no la aceptaba. Entonces, también por ese lado. Wow. ¿Y cómo lo has trabajado? ¿Qué has hecho para superar eso? Volver a nacer. Bueno, varias cosas. Desde terapias profundas que tú las conoces, pero como que en la entrevista vamos a decir como terapias con PNL. Hay una terapia, o sea, hay terapias para trabajar mamá y papá, ¿no? Pero también hay terapias para trabajar justamente estas heridas de abandono, de rechazo, humillación. Y en mi caso ha sido eso, con terapeutas como Alejandro Prado, como Darren también, otros terapeutas que quizá no son tan conocidos, pero que vamos a decirle como regresiones en estados como de hipnosis, pues tú haces un renacer, ¿no? Y yo he hecho mi renacer donde papá, mamá me esperaban, donde yo he estado con mi mamá desde siempre, donde tenía todo, y he recreado ese nacimiento. ¿Es jugar con la mente? Sí, yo no soy psicóloga, pero yo diría como, yo creo que no es solo la mente, son emociones, porque realmente cuando tú estás en esos estados, vives, sientes y experimentas realmente ese proceso. Y, o sea, yo sé, por teoría, científicamente sí está demostrado, pero lo que volvemos a crear en nuestro inconsciente realmente sucede, ¿no? Es como si realmente hubiera sucedido. No es solo, uy, que te fumaste algo, no, realmente sucedió. Y prueba de eso, pues es que si yo no hubiera trabajado mis heridas de abandono, de rechazo, humillación, etcétera, realmente, o sea, ahorita no estaría hablando frente a ti, realmente no lo podría contar, realmente no hubiera emprendido, realmente no hubiera empezado a hacer negocios, hacer conferencias, porque son procesos muy duros, muy fuertes, ¿no? Sí, recuerdo que había hecho terapias donde no podía parar de llorar. Pero después de todo ese proceso es como, wow, ¿no? Es como que tú dices, tú has liberado miles de kilos, o sea, de ti. ¿Cómo una persona puede potenciar estas heridas a algo bueno? Potenciar para lo bueno. Yo creo que desde el dolor, o sea, hay creo que 2 fuerzas que nos ayudan a los seres humanos, como hacer las cosas como desde el dolor y hacer las cosas por placer. Entonces, justo antes de venir escuchando una entrevista de Tony Robbins, y él decía que a él hasta cierto punto le motivó el dolor, ¿no? De tener 4 papás diferentes, de tener una mamá que era alcohólica, que lo perseguía. Pero cuando se acabó su combustible del dolor, él empezó a utilizar su combustible como de placer, de felicidad, porque ya él había empezado a leer libros de autoayuda y entonces empezó a entender que desde el dolor podía llegar hasta cierta parte, pero desde el placer, la felicidad, él podía realmente hacer cambios en su identidad, hacer cambios en su mente, hacer cambios en su vida, pero claro, en su vida y que iban a durar en el tiempo. Entonces yo creo que eso, o sea, desde el dolor hasta cierto punto nos va a ayudar, nos va a apalancar para lograr tal vez cosas, es decir,
no sé si alguien tuvo un papá que él era golpeador, que no lo trataba bien, decir, ok, no sé, desde el dolor, no voy a ser como mi papá, yo voy a ser, no sé, un papá amoroso, voy a ser un papá presente, bla, 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 bla. Pero hasta que no como que sane a su papá y lo acepte y entienda el por qué su papá ha sido también ese hombre maltratador, golpeador, lo que sea, es el hijo le va a tocar como pasar todavía procesos para entender realmente el porqué. Buenísimo, es un gran aprendizaje lo que nos estás comentando. ¿Y cómo es que llegas luego de pasar todo esto, a invertir en bienes raíces? Por ti. Ok, o sea, realmente creo una de las personas que yo veía y escuchaba de todos los empresarios inmobiliarios, o sea, eras tú, ¿no? Yo decía, cualquier persona que te escuche se va a enamorar siempre de los bienes raíces, ¿no? O sea, yo creo que tú eres una de las personas que sembró un poquito en mí el hecho de, oye, el rubro inmobiliario es como el negocio donde mucha gente, bueno, rica, multimillonaria, invierte y tiene patrimonio. Entonces, ¿por qué decidimos? Porque ya con el tiempo vas creciendo, tu negocio también va dando muchos frutos. Y si bien es cierto, nosotros reinvertíamos en ya tener más locales propios, luego ya en una planta de producción, en más cosas para la misma empresa, que siempre para nosotros reinvertir en la empresa es una de las prioridades. Y de hecho empezamos en el rubro inmobiliario porque nosotros queríamos, o sea, dentro de nuestro plan, nuestra visión también es tener locales propios, porque ahorita alquilamos los locales. Entonces, los locales propios en zonas comerciales, el valor es muy alto, ¿no? Hay un local que queremos, que está en una zona muy buena, pero está a $3 milloncitos. Entonces, o sea, no es tan inteligente como comprar a 3 millones en efectivo para luego no poder hacer muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, no hay buen retorno, ¿no? Exacto. O sea, puede ser una buena ubicación, pero invertir 3 millones en una propiedad para que te rente, digamos, a 5, 10 o 20, 30 años, haces tus números y dices, no es muy rentable, ¿no? O sea, prefiero una propiedad de menos costo que me rente más rápido, ¿no? Entonces, eso justamente lo que hablamos, bueno, nosotros, antes a nuestros inversores, les explicamos el retorno de su inversión, ¿no? Porque con esos 3 millones, digamos, si tú lo metes a un negocio, creas un negocio que te genere el 20%, es mejor a que la inversión de 3 millones que se quede solo se quede estancado y te genere, no sé, un 5%. Para eso mejor tenerlo en el banco. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿cómo ya sí fuiste abriendo este camino a las inversiones inmobiliarias y hoy ya estás a puertas? Bueno, más allá de las inversiones que has hecho con nosotros en Tarapoto, cuéntanos de este nuevo proyecto que están sacando con tu socio. Bueno, es un multifamiliar. Es el primer multifamiliar que estamos haciendo. También, o sea, como que más detalles, no sé qué podría contarte. O sea, lo hacemos con doble fin. Nuestra planta de producción también está alquilada ahorita. Entonces, es otra propiedad que alquilamos, que para la planta no necesitamos que sea una zona comercial. Pero igual tú sabes que un propietario cada año, o sea, desde el contrato te van subiendo los alquileres. Entonces, como nuestra expansión va a seguir creciendo con las tiendas, una de las cosas que nosotros necesitamos desarrollar es la planta de producción. Entonces, de hecho, ahorita donde estamos ya el local queda chico porque invertimos más en máquinas, etcétera. Y si queremos automatizar mucho más esa parte de producción de la empresa, también necesitamos meterle inversión. Entonces, sobre todo nació por el hecho de ya tener, o sea, nuestros locales propios, no alquilados, pero dijimos, ok, podemos empezar con la planta de producción y pues si ya vamos a tener propiedad propia para nuestra planta de producción, pues hagamos que sea más rentable.
Buenísimo. Y eso es algo que trae a mi mente. Tengo amigos, familiares, empresarios, empresas grandes, que cuando hacen su balance contable anual, se dan cuenta que su mayor, digamos, su mayor compensación económica, su mayor utilidad, lo tienen en sus propiedades. Compraron propiedades, digamos, para almacén, ¿no? Oye, compremos allá, no sé, digamos acá en Arequipa, en Uchumayo, compremos una propiedad para tenerlo de almacén, digamos, ¿no? En tu caso, para procesar nuestros productos, etcétera. Bueno, comprémoslos alejados por ahora, ¿no? Digamos, estamos hablando de 2026, pero de acá al 2030 esa propiedad aumenta su valor 4 o 5 veces más. Exacto. ¿No? Entonces tú haces tu inventario y dices, oye, esta propiedad nos está generando más que inclusive a veces que el propio negocio. Entonces conozco amigos que han estado en el rubro ferretero y que cuando han cerrado su negocio, en productos no tenían nada, estaban en pérdida. Lo que tenían era en propiedades, ¿no? Entonces empresas grandes, por ejemplo, Grupo Gloria, que tienen, o Rico Pollo, que tienen grandes extensiones de tierras acá en camino a Mollendo, ¿no? Entonces esas propiedades de lo que costaban hace tiempo un sol el metro cuadrado y está 100 soles, 150 soles, y no estamos hablando de un hectárea, estamos hablando de cientos de hectáreas. Entonces suma y multiplica ahí, ¿no? Entonces Exacto. es algo que el empresario, que como tú dices, que está yendo bien, pues va encaminado por ese lado al tema inmobiliario. O sea, empresarios que tienen éxito van invirtiendo en bienes raíces, van invirtiendo en bienes raíces, ¿no? Entonces, ese es algo que admiro de ustedes como sociedades. Y hablando de eso, ¿cómo es que has lidiado el tema de tener un socio y crecer con este socio en el camino? Es que en esta sociedad no ha habido tanto ese camino de lidiar, pero siento que, o sea, es un trabajo de ambos, pero también siento que hace un trabajo muchísimo más mío, ¿no? Porque años atrás yo siento que era súper controladora, no podía trabajar en equipo, tenía muchas creencias, entonces limitantes. Pero gracias a Dios, o sea, tomé cursos de coaching en ese entonces y me ayudó muchísimo a mí, ¿no? Entonces, como autoconocerme, como a saber, oye, trabajar en mí, y entonces eso me permitió decir, ok, porque la verdad, o sea, desde que empecé con mi socio, y eso, yo recuerdo solo como 2 veces que, o sea, ni siquiera peleas así fuertes, sobre todo al inicio, donde como ya empezó a ejecutar, o sea, ya empezamos a ejecutar, a atender clientes, entonces uno a veces dice, ay no, pero yo estoy trabajando más, él no está trabajando tanto, yo estoy acá, es como que, pero ya después nomás empecé a tomar el curso de coaching y no era simplemente como ver las cosas desde mis ojos, porque todo lo que vemos hacia afuera lo vemos desde nuestras creencias, desde los patrones que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo para llevar una muy buena sociedad es la comunicación, siempre revisar si estamos alineados en la visión, en lo que queremos, y eso, constantemente como hablar, saber no solo del negocio, sino también como de las otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, eso es bonito porque en mi caso, creo que igual, ¿no? Tanto mi socio y yo tenemos temas en la familia, temas personales, pero estamos ahí como para apoyarnos más allá de la empresa. O sea, ¿consideras que estás alineado con tu socio? Sí. Están alineados con un mismo propósito. Quizás la pregunta no fue cómo lidiar, sino cómo un socio puede multiplicar a la misma visión. Pero eso también es un trabajo. O sea, no se trata de obligar tampoco a tu socio, oye, o sea, como que lee estos libros, oye, capacítate, porque ese proceso no es tan sencillo, ¿no? Pero por eso decía, es súper importante saber comunicar y toda persona siempre puede escuchar.
si más allá de escucharte toma la decisión o no toma la decisión, bien. Pero más allá creo, el ejemplo más grande eres tú como el socio o la socia. Entonces, si yo como socia digo ciertas cosas, pero realmente las hago, o sea, mi socio no tiene por qué objetar, ¿no? Porque no solo digo, sino realmente estoy haciéndolo, lo ve en mi vida, en mi crecimiento, en mi familia. Entonces, por ende, es simplemente como con ese ejemplo, dices, oye, sí, yo la conozco, la veo, sé que está haciendo esto. Entonces, como que más abierto para recibir cosas, ¿no? Buenísimo. Sí. ¿Y cómo has, bueno, ya entrando a esta parte ya ya cerrando este podcast que está muy bueno, ¿cómo has trabajado tu energía masculina? No tengo, mentira. ¿Cómo? Sigo trabajándola, yo creo. O sea, en la empresa, mi socio, por ejemplo, es el gerente, ¿no? En la empresa, mi socio toma las decisiones, o sea, las conversamos entre las dos, pero quien, no sé, comunica al equipo, quien dice o lidera, claro, es él, ¿no? Y eso fue algo que yo tuve que dejar a él ser, o sea, reconociendo que él sí puede hacerlo, reconociendo que, o sea, yo por más que tenga todas las capacidades, ok, está bien estar como del otro lado de la empresa. Y sobre todo también, o sea, dividiendo las funciones entre él y yo. ¿Listo? Entonces, él es autónomo en todas las áreas que se encarga, yo soy autónoma en las áreas que me encargo, y así, la verdad, te evitas muchos problemas, ¿no? O sea, el reto de muchos empresarios que hacen sociedad es como, ¿pero por qué has tomado esa decisión si yo no te he dicho? ¿No? ¿Pero por qué has hecho esto si yo no sabía? O sea, ¿para qué? O sea, son un equipo, si todos van, o sea, si los 2 o 3, 5 que sean en la sociedad tienen que tomar las decisiones los 5, los 2, los 3, o sea, se retrasa mucho los procesos, se desgasta la comunicación, se desgasta la sociedad. Entonces eso. Y ahora, en mi energía masculina, pues yo siento que ya estoy en ese proceso de aprender a guiarla, como de saber usar más mi energía femenina, y cuando tenga que usar mi energía masculina, pues la saco. Buenísimo. Entonces, digamos, a ver, tengo varias amistades que o sea, tienen bastante energía masculina, ¿no? De hacer, liderar, empoderar, wow, eventos, al máximo, ¿no? Pero por otro lado, o sea, las veo, digamos, sin pareja, que es tu caso, no lo sé si ya de repente en el evento, pero, o sea, a ver, como una persona que está liderando, construyendo negocios, es una realidad, o sea, están enfocadas en su negocio, pero también, digamos, ven por el lado de, oye, quiero tener una pareja, pero a veces esta pareja, digamos, está en otro nivel de conciencia, o que no quiere hacer negocios, o hay que estar empezando de cero, o sea, ¿cómo tú manejas eso? O sea, ahorita creo que depende mucho de cómo piensa cada mujer, ¿no? Para algunas quizá es como, o sea, ya hablando específicamente del hecho de tener pareja. En mi caso no ha sido algo como que me entristezca o que yo diga, ay, pobre de mí. No, nunca. Yo siento que, o sea, estoy completa, estoy tranquila. No es que solo por el hecho de tener una pareja, entonces, wow, voy a crecer más, voy a ser más feliz, ahora sí voy a hacer tales cosas. O sea, no. Ya un tiempo yo sí decía, uy, cuando llegue, entonces voy a hacer esto. Cuando llegue voy a viajar a esto. Entonces es como que tú detienes como mujer tu vida y pones en pausa sueños, metas, planes, desarrollarte, amarte.
Y dices, oye, o sea, es tonto esperar a que llegue, wow, el hombre de mis sueños. Creo que eso pasa mucho a las mujeres que todavía están en los 20, ¿no? Y que digas, ay, cuando llegue entonces voy a hacer tal cosa. No, o sea, creo que vamos madurando y yo decía, no, o sea, no tengo por qué detener o poner en pausa viajes que quiero hacer, cursos que quiero hacer, cosas que quiero comer, o sea, porque desde ir a un restaurante, o sea, no puedo decir, si no tengo pareja, no voy a ir a tal restaurante, o si no tengo pareja, no voy a ir a disfrutar tal cosa. No puedes detener tu vida por eso, yo creo. Entonces, bueno, en mi caso elegí seguir avanzando, haciendo mi vida y estando abierta a oportunidades, a relaciones, a salidas, etc. Entonces, también siento que igual tenía que ver un poco con mi herida de rechazo, de humillación, de abandono, de no sentirme, ¿no?, abandonada nuevamente o rechazada, lo que sea. Creo que ya lo he ido trabajando mucho más, ser más consciente también. Y bueno, así por ahora disfrútenme que estoy soltera. Qué bueno. Listo. Por ahora. Por ahora, buenísimo, buenísimo. Mira, y es importante lo que acabas de mencionar. Te sientes plena, ¿no? O sea, no buscas afuera lo que tú ya tienes dentro, ese amor propio, esas ganas de hacer negocios todos los días, de dirigir Munanki o de construir, digamos, este nuevo proyecto que están de multifamiliares, o de las inversiones que has hecho con nosotros en Tarapoto, o sea, pero ya, y con esto quiero cerrar, Ruth, y agradecerte por todo el tiempo que nos has dado ahora, es ¿qué consejo, recomendación, sugerencia o esas palabras que nazcan de ti, de adentro de ti, le dirías a aquella mujer que en este momento no está pasándola bien, ¿no? Quizás ha sufrido bullying en el colegio, has tenido estas heridas del rechazo, ha sido abandonado, no, es más, no ha tenido amor de papá ni de mamá, pero sabe que dentro de ella hay todavía ese fueguito que no se apaga, pero quizás necesita estas palabras. ¿Qué le dirías tú? Y por favor, dirígete a esta cámara. Ay, wow. Yo creo que le diría que, número uno, tiene que creer que hay un Dios, que todo lo sabe y es un Dios omnipotente, todopoderoso, que sabe y te conoce, o sea, perfectamente. Y de hecho para mí fue, o sea, una de las cosas que yo reconocí en mi vida, y después empecé a tener mucha, o sea, fe y confianza, como por las historias que leía en la Biblia, decía, oye, Dios ha estado con, no sé, con David, con José, y también con mujeres en la Biblia, ¿no? Con Esther. Entonces, con Esther, con Ruth, con Noemí, en fin. Entonces, número uno, que sepas que puedes contar con la ayuda de un ser que está siempre presente, que es Dios. Número dos, hoy tenemos las redes sociales. Si me estás escuchando, yo sí puedo ayudarte. Escríbeme y pues puedo ayudarte de muchas formas. Ya sea con una, no sé, pues una conversación, una asesoría, lo que sea, porque a veces solo necesitamos que alguien nos aclare el panorama, que alguien nos diga, oye, mira, tú tienes estas habilidades, puedes hacer esto, hay estas oportunidades. Y tres, le diría que lo que sea que estés pasando, pues siempre, o sea, vas a salir de esa situación. Nada es para siempre, todo pasa. Buenísimo, señores. Gracias, Ruth, por estar presente en este podcast, y queremos regalarte un presente. Para que gracias. Sigas, no sé si ya, creo que ya lo tienes ya a Fortunato, todavía no, ¿sí? Sí, ya lo tengo, la colección. Ya, pues. esa es la colección, entonces... Toca sacar Fortunato, a Fortunata. Ahí creo que lo hemos puesto, a ver, préstame, ese...
Ya está, Fortunato. Entonces, como ya tiene Fortunato, Ruth, dale, ya. para su colección, dale este de aquí. Gracias. Pero ese es el machito, ahí tiene ya Me Fortunato. falta Fortunata. Entonces, cámbiale por este. Ahí está la parejita, voy a tener, ¿ves? A ver, dale un enfoque ahí, que lo vean. Préstame el otro para que vea la gente. Gracias. Muéstrale, ya. muéstrale. Gracias. Urbanas Green, I love A ver, you. dale un zoom. Préstame, Fortunato. Qué lindo. Ya han sacado a Fortunata y también Fortunato. Entonces, Este es un beta todavía, es el beta. Pero mira, ya te lo estás llevando porque está ahí es todavía. para manifestar la pareja, ¿ves? Así es. Ahí está, ve, justo la pareja. Ahí está, gracias. Si quieres a tu Fortunato o Fortunata, invierte con Urbanas Green. Gracias, Con gracias Cristian Ruth Lanaz. por tu recomendación. Esto fue un podcast con Ruth Paco. Así es que Gracias. gracias. Chau, chau.